Hola. Aristóteles nos ha dicho en el libro segundo de la Política que el error de Sócrates fue creer que una polis debe ser lo más unitaria posible. Pues, dice Aristóteles, por su naturaleza, la polis es una cierta pluralidad. La ciudad se construye, según él, a partir de la desigualdad y la diferencia. Pues no solo los ciudadanos son desiguales en muchas cosas, entre ellas en virtud, sino que, puesto que hay costumbres diferentes, pueden corresponder a pueblos diferentes, formas de gobierno diferentes. Y si los ciudadanos son diferentes, no hay que esperar lo mismo de todos. De unos se espera que puedan participar en los tribunales, la asamblea y otras instituciones, pero no propiamente que gobiernen. No se debe pretender que todos pueden mandar, pues eso no parece acorde con la naturaleza, en donde hay siempre algo que manda y algo que es mandado. La implicación política de esta idea es muy clara. Si no todos pueden mandar, porque alguien tiene que obedecer, y ambas cosas son necesarias para el bienestar de la polis, es preciso que quien mande sepa mandar. Sin embargo, para poder mandar, según la máxima atribuida a Solón, primero hay que saber obedecer. Del ciudadano común se ha de esperar entonces que se deje mandar bien del gobernante, mientras que del gobernante, esperamos todavía más. Que sepa mandar, porque primero aprendió a obedecer, pero también que gobierne de forma sensata, porque ha desarrollado la virtud de la prudencia, de la phronesis, que es la virtud propia del que manda. Así pues, ni los ciudadanos son todos iguales, ni las formas de gobierno tienen que ser siempre las mismas. Puesto que el ciudadano no puede definirse independientemente del régimen político en que ejerce su condición, habrá que estudiar cuáles son las diversas formas de gobierno y si hay unas mejores que otras. Aristóteles, que hizo tantas clasificaciones, organizó las formas de gobierno atendiendo a dos criterios básicos. 1. El número de los que gobiernan. Y 2. Si se trata de formas buenas, es decir, si están orientadas a un bien común, o si se trata de formas degeneradas, en donde impera el interés de un solo ciudadano o de una parte de los ciudadanos. De ello surgen 6 posibilidades, como se puede observar en este cuadro. Hay 3 formas de gobierno orientadas al bien de la comunidad. Cuando gobierna uno solo, tenemos una monarquía. Cuando gobiernan varios, una aristocracia. Y cuando gobiernan todos, una república o politeia. Sin embargo, estas formas de gobierno pueden degenerar en otras que no atienden al bien común. La monarquía puede convertirse en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la república o politeia en esa aberración de la democracia que llamamos demagogia. Subrayemos lo que está implícito en este cuadro. 1. Hay formas de gobierno que son buenas en sí mismas y por tanto una polis podría estar bien gobernada tanto bajo una monarquía como bajo una aristocracia o un régimen republicano. 2. En cambio, no estará bien gobernada ni por una tiranía, ni por una oligarquía, ni por la primacía de los demagogos. 3. Todas las formas de gobierno están sujetas a corrupción cuando se abandona el fin básico, que es el de buscar un bien común, que no puede ser otro que el bien supremo de la vida humana, la felicidad. 4. Esto ocurre cuando se empiezan a perseguir bienes particulares
que bien pueden ser los de uno solo, el tirano, o los de una clase poderosa y rica que está en el poder, la oligarquía, o simplemente los intereses de quienes, como demagogos, logren conducir al pueblo para que prosiga sus fechorías. 5. Suele ocurrir que unos regímenes, en la medida en que se corrompen, den lugar a otros. Ordinariamente las monarquías conducen a tiranías y las aristocracias a oligarquías. Sin embargo, esto no debe entenderse como una especie de ciclo natural. En efecto, puede suceder, como ocurrió en Atenas, que a una tiranía la suceda un régimen democrático, pero esto no es algo necesario. No hay ninguna ley histórica que indique que las formas de gobierno deben sucederse en un cierto orden, como si se tratara de una ley natural. La existencia de diversas formas de gobierno plantea más bien otro problema. ¿Acaso es posible afirmar que alguna de estas formas de gobierno es mejor que las demás? Antes de responder a la pregunta por si habría y cuál sería la mejor forma de gobierno, es preciso atender a las necesidades concretas de los pueblos. Pues las formas de gobierno tienen que adaptarse a las costumbres de los pueblos y no estas, las costumbres de los pueblos, a las formas de gobierno. Aristóteles fue un estudioso de las costumbres de diversos pueblos antiguos y su política es una muestra interesante de las constituciones de ciudades antiguas como Esparta, Creta y otras más. No es que todas las costumbres sean por sí mismas buenas, pues ciertamente no es así, pero sí que no es posible legislar y gobernar sin tomar en cuenta las creencias y costumbres de los pueblos. No se trata, eso está claro para Aristóteles, de aceptar sin más las costumbres existentes, sino de buscar el bien. Pero esto último tampoco es posible sin conocer las formas de vida, pues ello proporciona el insumo para pensar las formas de gobierno mejores. Al comprender la pluralidad de los regímenes políticos, Aristóteles pudo darse cuenta no sólo que la polis no era una unidad abstracta que se pudiese configurar en la mente de un filósofo, sino que era imposible encontrar un único régimen que fuese por sí mismo mejor que los demás, y menos aún una forma de gobierno ideal que fuese buena para todos los pueblos. La pregunta por la mejor forma de gobierno se transformó así en otra más concreta. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno posible de acuerdo con las circunstancias y costumbres de los pueblos? Pero para poder entender esto es esencial examinar los elementos que se requieren para que una ciudad funcione de forma adecuada. El fin de la polis, puesto que está habitada por ciudadanos que aspiran a la vida buena, a la felicidad, no puede ser la mera supervivencia, el simple vivir, sino el vivir bien. Desde esta perspectiva, es preciso determinar qué se requiere para que en una polis se puedan procurar tanto el bien común como el bien individual de cada ciudadano. Si bien lo esencial es que los ciudadanos practiquen la virtud, esto no se puede alcanzar al margen de algunas consideraciones políticas y administrativas. Hay que pensar entonces en una serie de aspectos específicos: el territorio y ubicación de la ciudad, su población, la educación que requieren los ciudadanos, etc. Si queremos entender cómo sería una ciudad feliz. De todos estos asuntos se ocupa Aristóteles en los dos últimos libros de la Política. Veamos algunas observaciones al respecto. Sobre el territorio y su ubicación, Aristóteles es muy explícito. Debe ser inaccesible para los enemigos y de fácil salida para sus propietarios. La ciudad debe estar bien orientada hacia el mar y hacia el interior.
Con respecto a su población, considera difícil el manejo eficaz de una ciudad demasiado populosa. Seguramente está pensando en una polis que no sea ni muy pequeña, porque tendría pocos recursos, ni muy grande, porque sería ingobernable. Lo indicado sería que fuera de un tamaño tal que los ciudadanos pudieran conocerse realmente entre sí. El punto esencial es desde luego el carácter de los ciudadanos, y este es el aspecto sobre el que deben trabajar más fuertemente los legisladores y gobernantes, en procurar ciudadanos virtuosos y respetuosos de las leyes. Esto implica, sobre todo, un sistema de educación que prepare al futuro ciudadano con los conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan ejercer eficazmente su condición de ciudadanos. Toda la organización de la ciudad debe ser pensada, según Aristóteles, bajo un criterio de autosuficiencia o autarquía, pues una polis bien constituida no puede depender de otros, ni para su sustento, ni para su defensa. Debe ser lo más autónoma y estable posible. Pero ¿cómo lograr esto último? La estabilidad. En una ciudad estable no debería haber demasiados conflictos, y especialmente conflictos inútiles que impidan la realización del bien común. Ahora bien, una polis no es estable porque no haya conflictos en ella, sino porque tiene los mecanismos a través de los cuales puede evitar los conflictos innecesarios y resolver de forma inteligente aquellos conflictos que son realmente significativos. Y aunque siempre habrá conflictos, se debe evitar la causa fundamental de muchos de ellos, que existan demasiadas diferencias, demasiadas desigualdades entre los ciudadanos, especialmente en asuntos de riqueza. En una polis bien gobernada, por una parte, están presentes todos los oficios que se requieren para el buen vivir: agricultores, artesanos, guerreros, comerciantes, hombres de leyes, sacerdotes, etc. Y cada uno debe cumplir adecuadamente su función. Y por otra parte, no hay grandes diferencias sociales. Ni hay ricos muy ricos, ni hay pobres muy pobres, pues la desigualdad es la causa fundamental de la inestabilidad social. En ella, por tanto, la mayoría trabaja y unos pocos gobiernan. ¿Pero qué puede ayudar entonces a que una polis sea más estable? Aristóteles subraya a este respecto 2 o 3 asuntos básicos: una clase media fuerte, unas leyes bien concebidas y elaboradas, y sobre todo la práctica de las virtudes morales e intelectuales por parte de los ciudadanos. Una sociedad es más estable si tiene una clase media fuerte, pues esta es una clase dedicada a trabajar y no a buscar poder. Por tanto, hay en ella menos tendencia a la sedición. Además, si hay una clase media fuerte, no habrá ni mucha gente muy rica, ni mucha gente muy pobre, lo cual evita todos los conflictos que genera una marcada desigualdad. Aristóteles, como muchos otros pensadores de su época, veía en la clase media la salvación de las ciudades. Esto, además, está en consonancia con su visión ética de que lo moderado es lo mejor. También en el caso de los bienes de fortuna, dice Aristóteles, la propiedad intermedia es la mejor de todas, ya que es la más fácil de someterse a la razón. Asimismo, la clase media es la que menos rehuye los cargos y la que menos las ambiciona, actitudes ambas fatales para las ciudades. Los que tienen bienes de fortuna ni quieren ni saben ser gobernados, y los que carecen excesivamente de estos son demasiado despreciables. La ciudad pretende estar integrada por personas lo más iguales y semejantes posible, y esta situación se da sobre todo
en la clase media. Una clase media fuerte hace más estable una sociedad, pero de nada serviría sin el elemento estabilizador por excelencia, la ley. A ella corresponde regular las conductas y resolver los conflictos. Donde no hay ley, no hay orden y no puede existir estabilidad alguna. Pero tampoco esta es suficiente. Para Aristóteles, el fundamento de una polis feliz y estable es la virtud de los ciudadanos. No somos justos por cumplir la ley, sino por elegir lo justo. Y ello supone hacer buenos juicios en circunstancias concretas. Si bien se requieren condiciones materiales, la estabilidad de una polis proviene de la virtud de sus ciudadanos. Ya vimos que Aristóteles acepta tres regímenes: monarquía, aristocracia y república, como formas adecuadas de gobernar en cuanto busquen el bien común y se adapten a las costumbres de los ciudadanos. Para un pueblo que esté acostumbrado a vivir libremente, cree él, el régimen que resulta mejor es la democracia. Sin embargo, el uso de este término, democracia, resulta complicado en boca de un discípulo de Platón, que fue un crítico severo y muy sensato de la democracia. Por ello, en ocasiones Aristóteles utiliza este término de forma despectiva, como si democrático equivaliera a anárquico y demagógico. Pero él no está en contra de la democracia, sino que cree, por una parte, que hay que evitar un exceso de democracia que puede llevar a degradar las costumbres políticas, y por la otra, que es posible encontrar una buena forma de gobierno si mezclamos ciertos rasgos de la democracia con otros de la aristocracia. Hay muchos tipos distintos de monarquía, y si bien no todos son igual de buenos, cree Aristóteles que tal vez haya pueblos a los que les convenga este tipo de régimen. No por ello deja de advertir, sin embargo, los muchos riesgos que puede tener el gobierno monárquico, pues es natural que un monarca quiera transmitir el poder a sus descendientes, y no hay ninguna garantía de que quienes hereden el poder sean dignos de ocuparlo. Y además, en torno a las monarquías tiende a formarse una clase basada en la intriga y la fuerza que suele actuar de forma impropia. Con la aristocracia ocurre algo semejante. Está bien que gobiernen los mejores, aristos, de allí aristocracia, el gobierno de los mejores, que por ser varios además se controlen mutuamente. Además, es más fácil corromper a uno solo, el monarca, que a muchos. De ordinario, gobierna y juzga mejor una multitud que un solo individuo. Pero subsiste el peligro de que una aristocracia pueda generar una oligarquía, es decir, el gobierno de una clase rica y llena de privilegios. ¿Cómo controlar los excesos de estas formas de gobierno? Está claro que no hay una forma de gobierno que sea por sí misma mejor que las demás. Es posible, sin embargo, que dadas las circunstancias concretas de los hombres, su debilidad, sus tendencias, sus formas de ser, las costumbres adquiridas por los pueblos, etc., puede que haya una mejor forma de gobierno, que sin ser la mejor en sentido absoluto, podría ser la mejor bajo ciertas circunstancias. Esta, como ya se ha dicho, no puede ser ciertamente ninguna de las formas degeneradas, la tiranía, la oligarquía o la demagogia, pero tampoco la monarquía, que puede resultar buena solo bajo circunstancias excepcionales. Dicha forma ha de ser entonces una mezcla de rasgos democráticos y aristocráticos. A esto es a lo que Aristóteles llamará república o politeia. Se trata de un régimen en donde todos los ciudadanos puedan participar de la vida de la polis, pero donde el gobierno debe estar en manos de una clase
que se ha preparado para gobernar. En esta vía media entre la democracia y la aristocracia, una y otra se contrarrestan mutuamente sus defectos. Allí, por ejemplo, las cosas esenciales se definen en una asamblea de todos los ciudadanos, pero muchas de las funciones de gobierno, administrativas, militares, etc., son ejercidas por profesionales. Puesto que se trata de una mezcla, lo importante es que quede bien hecha. En la república bien mezclada, dice Aristóteles, debe parecer que existen ambos regímenes y ninguno de los dos en particular, y que basa su salvación en sí misma y no fuera. En sí misma no porque sean mayoría los que la quieren, pues esto puede ocurrir también en un régimen malo, sino porque en absoluto querría otro sistema ninguno de los partidos de la ciudad. Ni Aristóteles ni los demás griegos conocieron nuestra división del Estado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En las instituciones políticas atenienses, los tribunales tenían a veces funciones legislativas, o la asamblea, el cuerpo deliberante por excelencia, podía tener incluso funciones ejecutivas. La idea moderna de tres poderes que se controlan mutuamente es un intento por contrarrestar la tendencia del Estado moderno a constituirse en un poder hegemónico que puede ser gobernado de forma unipersonal. Sin embargo, la idea de que en toda polis bien gobernada debe existir en primer lugar un buen órgano deliberativo está ya presente en Aristóteles. Esto tiene una razón de fondo. La política es un asunto de deliberación pública y los asuntos más esenciales de la polis, la guerra y la paz, las alianzas, las propias leyes, la elección de magistrados o la rendición de cuentas, todas estas cosas requieren de la deliberación de un grupo selecto de ciudadanos. Hay cosas sobre las que los ciudadanos pueden votar e incluso cargos que pueden ser sorteados, pero las decisiones fundamentales suponen conocimiento. Si bien es cierto que muchos pueden dar su opinión, para tomar decisiones y elaborar leyes se requiere una formación especializada. Pero están además los órganos ejecutivos, que cumplen funciones de carácter más administrativo: emprender una campaña para hacer algo, cuidar de los más débiles y otras cosas ordenadas a la prosperidad de la polis. Asimismo, es preciso administrar justicia y se requiere, por tanto, de distintos tipos de tribunales conformados por diversas personas. Aristóteles habla de por lo menos 8 especies de tribunales. No menos importante es cómo se accede a las magistraturas, si por elección o por sorteo, y toda una serie de asuntos de mecánica política en los que aquí no podremos entrar. Quien quiera profundizar en esto deberá leer con cuidado la Política de Aristóteles, en donde examina con mayor precisión lo que aquí apenas hemos esbozado. Entre tanto, debemos mirar ahora en otra dirección. La política no es solo la mecánica del poder, ella es un campo para el logos, esto es, la razón, la palabra, el discurso, la argumentación. De allí la importancia que los griegos concedieron a la retórica, es decir, al arte de convencer a otros a través de buenos argumentos. De la política como ejercicio del logos, de la retórica, nos ocuparemos en el próximo video. Hasta pronto.